Hola, bienvenidos a Trazado y aplicación de semicortes. En este vídeo, como tenéis en pantalla, vamos a explicar en qué condiciones y cómo usar semicortes para la representación técnica de nuestros objetos cuando tienen geometría interna. Y nos vamos a apoyar para eso en las directrices publicadas por las normas internacionales de dibujo, las normas ISO. Comenzaremos por recordar que los cortes son una herramienta de dibujo técnico que nos permiten representar el interior de nuestros objetos como visible. El semicorte, o los semicortes en general, es un tipo específico de corte que se aplica a objetos que tengan dos planos de simetría y geometría interna contenida en estos planos, por lo menos en uno de ellos. Una de sus características principales es que el plano de corte es en realidad un plano compuesto. Va a estar compuesto por la mitad de cada uno de los planos de simetría. Es decir, vamos a tener un plano compuesto por los dos planos de simetría, una mitad de cada uno. Esto lo que va a ocasionar es que la identificación del corte sea opcional, porque estamos usando dos planos de simetría para hacer el corte, pero en el caso de optar por incorporar la representación, la identificación del corte, vamos a tener que añadir a la identificación común un par de trazos gruesos en la intersección de ambos planos de simetría. Es importante también tener en cuenta, precisamente porque el plano de corte es un plano compuesto, que no debemos representar ninguna arista de intersección derivada del propio corte compuesto. El procedimiento es sencillo, vamos a eliminar de manera virtual un cuarto de nuestra pieza, siempre observaremos el volumen mayor, pondremos el punto de observación de tal manera que podamos observar el mayor volumen del objeto después del corte y como consecuencia nuestra proyección de corte va a ser mixta. Vamos a tener, por un lado, una presentación del interior y por otra, una presentación del exterior. La frontera entre la representación interna y externa la va a marcar uno de los planos de simetría. Vamos a estudiar unos ejemplos, varios ejemplos, para desarrollar esta descripción. Mirad, este sólido cumple con la característica de tener dos planos de simetría y agujeros contenidos en uno de ellos, en este caso en nuestro plano de simetría rojo. Vamos a aplicar la combinación de un corte vertical y un corte lateral en base a estos dos planos de simetría. Este sería nuestro resultado después del corte en 3D. Hemos eliminado un cuarto de la pieza, de tal manera que cuando observemos el objeto desde el punto de vista bien frontal, bien lateral, podremos ver a un lado el interior de la pieza y al otro lado el exterior. Si complementamos este esquema con la vista horizontal superior o la vista de planta, esta podría ser una representación completa de nuestro objeto. Tenemos por un lado la vista horizontal o la vista de planta, donde podemos ver gran cantidad de detalles de nuestro objeto, incluida la posición de nuestros agujeros y su forma transversal. Aquí también vemos la posición de los planos de simetría y la posición de nuestro plano de corte. Y en el corte propiamente dicho, nuestro semicorte, podemos ver a un lado las geometrías internas. Aquí tenemos tanto la sección como aquellas líneas que representan la geometría por detrás del plano de corte, y al otro lado tenemos una representación de la geometría externa, de las superficies externas. Bien, en relación a la identificación del corte, como os comentaba en la descripción, es posible omitirla. La identificación convencional de un corte está compuesta de estos elementos. Por un lado tenemos la traza del plano de corte, que en nuestro caso es una traza compuesta de estas dos líneas de punto y trazo que se cortan a 90 grados, y también debemos adjuntar un par de trazos gruesos al principio y al final del plano de corte y un par de flechas perpendiculares a la traza del plano de corte. Estas flechas van acompañadas de la etiqueta, en este caso es el corte AA y tenemos las dos letras AA junto a las flechas de corte,
y la etiqueta se repite sobre el resultado del corte, sobre el propio corte, en este caso el semicorte, a modo de título del resultado del corte, de nuestro semicorte en este caso. Bien, pues en el caso del plano compuesto, además de la identificación convencional, debemos añadir este par de trazos gruesos en la intersección de los dos planos de corte que forman nuestro plano compuesto. Si os fijáis, también como comentábamos en la descripción, la frontera entre la parte que representa el interior y la parte que representa el exterior en el semicorte no es ninguna arista de corte, es el propio plano de simetría. En este caso es este de aquí, el plano de simetría, podríamos decir que lateral, que es el que ha aparecido en una posición perpendicular al plano donde está proyectado el semicorte. Aquí tendríamos, por tanto, el resultado sin identificación. Suprimimos todos los elementos propios de la identificación y el resultado, como veis, es el mismo. Estas dos son alternativas, las dos viables, las dos igual de buenas para representar este objeto, con identificación completa y sin identificación. Vamos a comentar algunos errores comunes a la hora de ejecutar semicortes. Mirad, por un lado, incluir la arista de corte donde debería de estar la línea de punto y trazo del plano de simetría. Esta arista de corte puede interpretarse al observar el corte tridimensional, pero no debemos dejar que este corte, que es un corte que nosotros hacemos de manera virtual, modifique nuestro resultado, nuestro semicorte. Otro error habitual es incluir en el semicorte elementos ocultos, bien en la parte del corte, bien en la parte de la vista. No debemos incluir líneas discontinuas, representando entidades no visibles desde el punto de vista del corte, en ningún caso. Sin embargo, si hubiera ejes, porque algunas de nuestras cavidades son cilíndricas, el eje sí que debe de ser representado. Para terminar, un par de errores comunes con respecto a las flechas que indican el punto de observación. Estas flechas siempre tienen que estar apuntando hacia el volumen más grande, porque lo que queremos es observar tanto el interior como el exterior de la pieza. No podemos ubicar las flechas al revés, apuntando hacia el volumen que eliminamos, y tampoco podemos poner las flechas en paralelo entre sí. Recordad que las flechas siempre tienen que ser perpendiculares a la traza del plano. En este caso, cada flecha es perpendicular a su respectiva traza del plano de corte compuesto. Y por tanto son perpendiculares entre sí, no son paralelas. Bien, con respecto a la distribución del semicorte y a la posición de la parte que representa la geometría interna, cuando tengamos una distribución de planta alzado y nuestro semicorte se sitúe en el alzado, tengamos un semicorte virtual, la preferencia, ¿vale?, lo que recomienda la norma ISO, es que eliminemos un cuarto de la pieza de tal manera que el corte, ¿vale?, la representación del interior de la pieza aparezca a la derecha. Fijaos que en este ejemplo en concreto, si tenemos una arista que coincide con el plano de simetría, y por eso aquí se ha representado una arista coincidente con la frontera entre corte y vista, pero esto solo ocurre porque esta arista ya existía en el elemento original. Es una de las aristas de la parte hexagonal de este sólido en concreto. Bien, volviendo a la distribución, si nuestra presentación, si nuestro plano está planteado de tal manera que nuestro semicorte es un semicorte horizontal o un semicorte de planta, en ese caso aplicaremos la misma filosofía, deberemos eliminar virtualmente un cuarto de la pieza de tal manera que la representación del interior aparezca otra vez a la derecha. Y si la presentación, ¿vale?, si la distribución es de vista de alzado más perfil, eliminaremos un cuarto de abajo de la pieza para que el corte aparezca abajo. Bien, dicho esto, solo nos queda resumir los aspectos más importantes de este vídeo. Recordar que el corte es una herramienta de dibujo técnico para representar el interior de nuestras piezas como visibles. El semicorte es una herramienta en concreto que usa, como hemos comentado ya, dos planos de simetría de nuestra pieza, por tanto es condición indispensable que la pieza tenga dos planos de simetría y cavidades en alguno de estos dos planos.
Como decía, el plano de corte es un plano compuesto por la mitad de cada uno de los planos de simetría. La identificación es opcional, pero si la incorporamos debemos de poner los trazos gruesos en la intersección de los planos. No hay ninguna arista de corte en la frontera entre vista y corte, porque nosotros esta eliminación de un cuarto de la pieza la hacemos de manera virtual. Vamos a observar siempre la parte, el volumen mayor de la pieza tras el corte, y gracias a todo esto en nuestro corte vamos a poder ver a un lado las cavidades interiores y al otro lado las superficies exteriores. Pues bien, con esto hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención.